Buen día, compañeros. Mi nombre es José Fabricio Peña. Vamos a tocar un tema en general, es el prevaricato, pero en esta parte me tocó hablar sobre el artículo 498, que es el prevaricato administrativo. Vamos a definir hasta cierto punto lo que es el prevaricato, así generalmente hablando, ¿verdad? Que esto más que todo es un delito especial, perdón, que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público. Esto va dirigido principalmente contra la administración pública. ¿Qué entendemos más que todo para ir entrando un poco en materia sobre el prevaricato? ¿Verdad? Es como cuando una persona empieza a dictar una resolución arbitraria sabiendo que está cometiendo un acto de injusticia, ¿verdad? Muchas veces esto se da con un funcionario, también se puede dar con una autoridad pública o también con un juez en estos casos. Al final, el prevaricato, como lo mencioné anteriormente, existen las tres maneras de cometerlo, que mis compañeros van a hablar más adelante de algunas de ellas. En este caso me toca a mí la parte administrativa, que es donde están los funcionarios públicos. Esta habla en general de que cuando un funcionario público comete una acción de prevaricato, esto más que todo recoge todos los delitos de la administración pública, ¿verdad? ¿Qué puede ser esto? Uno de estos. Muchas veces los funcionarios públicos en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia, toman o dictan resoluciones arbitrarias. Obviamente este delito tiene una pena, ¿verdad?, de 5 a 10 años en el artículo 498 de nuestro Código Penal. Habla también de que proponga o de nombre o de una posesión para un cargo público de cualquier persona sin cumplir los requisitos. Aquí también está incumpliendo con ese delito, ¿verdad? Porque a sabiendas, el funcionario público que está cometiendo una ilegalidad, aún así, toma ese tipo de disposiciones con este tipo de nombramientos. No sé si a ustedes les ha pasado que normalmente eso se da, bueno, y se va a seguir dando en la administración pública y creo también que en la administración privada, pero más se da en estos casos en la administración pública. El funcionario público comete cualquier cantidad de arbitrariedades dentro de sus funciones. A veces lo hace por quedar bien, a veces lo hace porque quiere o de una u otra manera beneficiar a un familiar, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas recaen en el prevaricato administrativo, que debemos estar claros que eso está penado, ¿verdad? Valga la redundancia de las palabras, con una pena de 5 a 10 años. Entonces, creo que para ir encaminando un poco, esto es una forma general de hablar del prevaricato administrativo. Ahora los dejo con mi compañero Carlos. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Ordóñez Cardona y en este caso voy a hablar del delito de abuso de autoridad que está regulado en el artículo 499 del Código Penal. Y en general dice que comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años. El funcionario o empleado público que ejecute conductas relacionadas a este delito, como ser apropiarse de recursos materiales puestos a su disposición, realizar contrataciones fraudulentas, contratar funcionarios públicos inhabilitados, otorgar acreditaciones de servidor público a personas que no lo son, entre otras. Es decir, que el abuso de autoridad es también conocido como
abuso de poder, abuso de las funciones públicas. Se ejecutan acciones basadas en poder. Se aprovechan estas personas de situaciones subordinadas. Por lo general, el funcionario público omite acciones que tienen que hacer según lo establecido a su cargo para enriquecerse. El Ministerio Público, para dar ejemplos, ha presentado varios requerimientos fiscales este año contra funcionarios públicos por supuestos delitos de abuso de autoridad. La acción legal también ha incluido a funcionarios de Poder Judicial. Estos se han dado porque son influenciados por otros integrantes del poder para hacer estas maldades. Hay claros ejemplos como cuando acusan al exalcalde de La Ceiba. Este es un ejemplo claro que se dio hace 2 semanas. También han condenado a policías por sobornos y abusos de autoridad. Se aprovechan de sus cargos. Otro caso es requerimiento fiscal contra Teodoro Bonilla por abuso de autoridad. Esos son ejemplos claros de este tipo de delito y están regulados en el Código Penal. El pedir cosas para sí o personas cercanas a sus subordinados. Entonces, aquí miramos que este delito está ampliamente cometido en el territorio nacional. Las dejo con mi compañera Wendy. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Reyes Najarro. Voy a hablarles sobre el artículo 516, perdón, que es el prevaricato judicial. En este tipo de delito encontramos un sujeto activo cualificado, el cual debe ser un juez o un funcionario público que tenga las facultades de dar una resolución, pues, y esa resolución la da arbitraria a sabiendas de que es contraria a las leyes que se establecen en nuestro país, ¿verdad? Entonces, al incumplimiento, al cometer este delito, el funcionario público estaría violentando lo que es la tutela judicial efectiva. Estamos hablando de qué es la tutela judicial efectiva, es es el derecho que tenemos todos las personas de ejercitar el ejercicio del derecho por nuestros intereses legítimos, pues que sentimos que alguna vez han sido vulnerados. Entonces, al momento en que el funcionario o el juez está cometiendo este tipo de delito, está violentando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este juez hace un fallo injusto y perjudica a cualquiera de las partes sometidas en un proceso judicial y comete el delito de prevaricato judicial, teniendo una pena él de 3 años y una inhabilitación de su cargo de 15 a 20 años. También podemos encontrar lo que es el prevaricato por imprudencia, que este se contempla también y el funcionario es inhabilitado de su cargo entre 3 a 5 años de inhabilitación por haber cometido la imprudencia en dar un mal fallo o un fallo injusto o un fallo pero imprudente, ¿verdad? Entonces, con esto completaríamos lo que es la exposición de lo que es el tema del prevaricato. Agradecemos siempre la atención de todos ustedes y que pasen una buena noche, compañeros. Buenas noches, un gusto siempre. Buenas noches. Buenas noches.